Aleluya. Nuestro Dios es precioso. Él es grande y poderoso. ¿Cuántos lo creen? Vamos con sus manos. No se canse de alabar al Señor esta mañana. Sí, Señor. Grande y fiel es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Sí, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Sí, Señor. Toda la obra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la obra y alabanza es tuya por siempre. Sí, Señor. Sí, Señor. Solo nuestro Señor reina. Aleluya. Vamos con sus palmas. Te adoramos, Padre. A ti sea toda la gloria. Maravilloso es nuestro Dios. Amén. Nuestra confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Aleluya. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y alabanza es tuya por siempre. Vamos a cantarle. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Nuestro Dios reina. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, Díganlo conmigo. aleluya, reinarás. Aleluya, reinarás por
Señor. Amén. Aleluya. Hola, hola, muy buenas noches. Gloria sea al Señor. Qué gusto, amados hermanos, un placer nuevamente conectarnos a través de estos medios. Queremos darle gracias a Dios por la vida de cada familia que han tenido la gentileza de conectarnos con este espacio de interacción. Hoy queremos, pues, con la gracia del Señor, tratar un tema muy especial. Estamos viviendo un tiempo muy especial y que tiene que ver exclusivamente con la Pascua. Y quisiera, pues, esta noche poner este tiempo en las manos del Señor. Quiero que usted ahí me acompañe a hacer una palabra de oración. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Honramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Señor, queremos esta noche apelar a la dirección del Espíritu Santo, Señor, para que tú seas abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que nos topemos con el espíritu de tu palabra, Señor. Aquella palabra que nos oriente, aquella palabra que nos instruye, aquella palabra también que transforma nuestros corazones. Gracias, Señor, porque entramos a un tiempo especial, Señor, donde ha quedado establecido en tu palabra ese tiempo de Pascua, Señor, en la cual representa ese sacrificio de redención que tú hiciste por nosotros a favor de la humanidad entera, Padre. Queremos esta noche atar y ligar todo pensamiento contrario a esta reunión y que el Espíritu Santo de Dios sea ministrando nuestras vidas. Oramos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En verdad, hermano, entramos ya en este tiempo muy especial. Como yo le decía, es un tiempo que está determinado por el Señor y quedó establecido como un memorial perpetuo. La celebración de la Pascua, amados hermanos, es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica. Y obviamente nosotros, al recordarlo, todos los creyentes celebramos visible y activamente la obra redentora de Dios, tanto por su pueblo a lo largo de todas las Escrituras. Sin embargo, existe buena parte, muchos cristianos que a veces no llegamos a comprender de qué se trata en profundidad esta celebración. Para identificar, analizar y meditar en los aspectos fundamentales de la Pascua, necesitamos nosotros de una manera diligente considerar la historia de la redención. Este día domingo tuvimos la posibilidad ya de meditar un poquito y nuestro pastor hizo ya la introducción. Y tenemos que darnos cuenta que para que se desarrollen los planes de Dios, lo que el Señor tiene determinado, en Dios no hay casualidades, sino más bien un direccionamiento a que las cosas ocurran de una manera sobrenatural y que está bajo el orden y sobre todo el cuidado divino, con la finalidad de que se desarrolle sus propósitos. Y nuestro pastor ya había tenido enfoque en cómo Dios prevaleció la vida de Moisés desde su mismo nacimiento, cómo Moisés tuvo la posibilidad de ser recogido en el ámbito de reinado, de gobierno, de reinado del faraón a través de la hija del faraón, y fue criado en ese ambiente. Y vamos viendo una serie de hechos. Los relatos bíblicos nos van dando a nosotros un valor, cómo el Señor va delineando sus planes con la finalidad de llegar a cumplir sus propósitos. Y a mí me llama poderosamente la atención, y en algún momento yo decía, para poder liberar a la nación hebrea del cautivo que estaba bajo el gobierno del faraón allá en Egipto, difícilmente el Señor podía haber utilizado
a una persona común, a una persona que estaba en esclavitud, para que se enfrente al faraón. Faraón en esa época, usted sabe, de acuerdo al relato bíblico, era considerado no solamente como un rey, sino él se creía como un dios. Y tener acceso a ese ámbito iba a ser poco menos que imposible, mas sin embargo prevalece la vida Dios de Moisés, y es Moisés quien se crió en ese ambiente, en ese lugar, donde Dios después a este mismo Moisés, Dios le utiliza para que pueda entrar en ese mismo ambiente y delinear ya de una manera mucho más clara el propósito que Dios tenía para su nación, para la liberación de su nación. Y me llama poderosamente la atención, hermano, porque es Dios, y quisiera nosotros que podamos tener un pequeño vislumbre acerca de la Pascua en el Antiguo Testamento. Por razones de tiempo quizás vamos a meditar un poquito solamente, no vamos a profundizar, pero sí vamos a ir dándole valor a lo que significa la Pascua. De acuerdo al diccionario ilustrado de la Biblia, la palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesaj, que literalmente, oiga, significa pasar por alto o encima. Y figuradamente, esto es muy importante que nosotros podamos entender, hermano, figuradamente significa preservar o ejercer o mostrar misericordia. Su primer uso en las Escrituras se encuentra de una manera muy detallada en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y quisiera que usted ahí en casa tome sus anotes y quisiera leerle lo que dice la palabra del Señor en este libro de Éxodos, capítulo 12, del 1 al 14, dice lo siguiente. Le leo: en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen, dice, a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mire, pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomará uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. El cordero será macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, dice, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará. Y al anochecer, ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en los dinteles de las casas donde lo coman. Comerán la carne, escuche lo que dice la palabra, comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana, dice, lo quemarán en el fuego. Mire, de esta manera lo comerán, dice, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en sus manos lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche, dice el Señor, mire lo que iba a ocurrir en ese día. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto a hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal. Esto quisiera que usted tome mucha atención. Dice, la sangre les será a ustedes. ¿A quiénes le era por señal? No era por señal al Señor,
Era el Señor diciéndonos lo que tenemos que hacer y que iba a ser una señal para nosotros. Pero mire lo que dice: cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Eso quiere decir, y si usted lee el capítulo 12, usted va a darse cuenta cómo el Señor va delineando el plan con la finalidad de que sea transmitido a los hijos y que todos los años se vaya celebrando esto. Ahora, luego de leer este pasaje, hermano, hay varias cosas que quisiera resaltar esta noche. La primera cosa, hermano, Dios es el personaje central de esta historia. Y esto debemos entender. Hay algo que me llama la atención al observar el texto bíblico. Todo el texto bíblico habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, es siempre el Señor la palabra más importante. Y nuestra primera tarea al estudiar la palabra del Señor debe ser descubrir la voz de Dios y sobre todo su obra en la historia. En el caso que nos compete esta noche de lo que estamos estudiando, la Pascua, es evidente que se trata de una institución divina. Es decir, la idea es del Señor. Por eso usted ve en el capítulo 12 que acabamos de leer, el verso 1, dice: cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo. O sea, aquí en realidad, hermano, esto es idea y nació del corazón de Dios. Segundo, no pasemos por alto, ni olvidemos que la Pascua, amados hermanos, es la Pascua del Señor. Y ahora, ¿cuál es su propósito? Su propósito y valor están eternamente ligados a la obra de Dios por medio de ella. Es decir, en cada uno de los delineamientos, en cada una de las cosas que ocurrieron en la vida de Moisés, en cada cosa circunstancial, hermano, que ocurrió en la vida de este hombre y esta nación, no fue aislada. Es decir, todo estaba delineado bajo el estricto control y direccionamiento de Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos pasar por altos y ni olvidarnos que la Pascua es del Señor. Por eso es que en nuestras celebraciones y servicios de adoración, aún en ese día, en el día que nosotros la consideramos la Semana Santa, hemos de asegurarnos que nada llegue a ser más visible o sobre todo admirable que Dios mismo y su obra gloriosa de redención. Tristemente yo le quiero decir, nosotros tenemos confundida, se le conoce acá en Occidente como la Semana Mayor, la Semana Santa. La celebración del pueblo hebreo es totalmente diferente y distinta. Nosotros nos hemos desviado de la substancia, quizás por ignorancia y por poco conocimiento de las cosas. Antes, muchísimos antes atrás, en la Semana Mayor se reverenciaba esa semana. Hoy se considera que es un tiempo de asueto, es decir, hay gente que sale de vacaciones. Hay gente, hermano, que delinea planes. No es un tiempo, hermano, incluso para supuestamente hacer la fanesca y donde ahí están los granos, que cada grano tipifica uno de los apóstoles. No. Esto va mucho más allá. Entonces, debemos nosotros entender de una manera bíblica. Por eso yo le estoy dando estamos haciendo ciertos análisis de la Pascua, del Pesaj, desde en el Antiguo Testamento. Nosotros ahora tenemos una concepción diferente. Hoy las discotecas están llenas, hoy las playas están llenas, hoy hay una serie de actividades que nada tienen con reverenciar su nombre ni tomar en cuenta el sacrificio y la obra de redención que Dios hizo.
Si bien es cierto, ahí, como dice aquí la palabra del Señor, hubo la muerte de un animalito inocente, ¿sí?, que tipificaba lo que el Señor iba a hacer, a sacar la nación de Israel de la esclavitud. Nosotros vamos ya a ver desde la perspectiva del Nuevo Testamento cómo ahora Cristo es nuestra Pascua. Entonces, nosotros debemos de entender algo muy importante, hermano. También podemos ver en este pasaje que la Pascua es una expresión del amor de Dios manifestada ¿en qué? En la redención de su pueblo y sobre todo del juicio de sus enemigos en fidelidad ¿a qué? En fidelidad a su pacto. Porque Dios lo que estaba haciendo es estableciendo un pacto, estaba estableciendo un compromiso basado en su fidelidad y lo hizo con Moisés y Aarón. La Pascua, hermano, esto está en Éxodo 12, 7 al 13. En la Pascua, Dios recuerda algo muy importante, recuerda su pacto y actúa con amor fiel hacia su pueblo. El amor y la misericordia, amados hermanos del Señor, es aquello que está expresado o se ofrece a su pueblo mediante el sacrificio y la sangre de un cordero inocente. Ahora, en segundo punto podemos ver algo muy importante, hermano. En el Antiguo Testamento, la Pascua es en esencia una celebración, oiga, que mira hacia el pasado, hacia las promesas establecidas a Abraham. El delineamiento, usted puede darse cuenta. Cuando Abraham le pide que sacrifique a su hijo Isaac, sin embargo, podemos ver cómo Dios proveyó para el sacrificio. Desde ahí ya estaba delineado lo que iba a acontecer en cuanto al propósito divino en la obra de redención para la humanidad entera. En la Pascua, Dios derramó sangre, la sangre de los primogénitos de Egipto, pero al mismo tiempo, hermano, pasó por alto, Pesaj en hebreo, los agares de aquellos israelitas, hermanos, quienes con fe obediente, oiga, quienes con fe incondicional cubrieron los dinteles de sus casas con la sangre del cordero sin defecto que habían inmolado con sus propias manos. A mí me llama poderosamente la atención, hermano. Qué acto de misericordia. Y esto es lo que quizás nosotros no hemos valorado en este tiempo. Aquel acto de misericordia, porque en condición de muerte dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Mas sin embargo, en la gracia sustentadora de Dios, Dios proveyó un medio a través de los cuales, hermano, Dios nos declara inocentes, Dios nos declara justos sin nosotros serlo. Mire, cuando el ángel de la muerte pasa, el ángel de la muerte dice que miró la sangre en los dinteles, no miró la condición de la gente que estaba dentro. La gente que estaba dentro, ahí podemos ver, había gente potencialmente idólatras, potencialmente asesinos, potencialmente blasfemos, potencialmente rebeldes. Por eso es que cuando después del Señor les saca al desierto, en el desierto aflora lo que verdaderamente ellos. Por eso debemos entender que para una obra de redención, Dios está basando las cosas es en esos actos sacrificiales, en el caso del corderito, pero también en el hecho de lo que dice la palabra del Señor, enviar a Cristo Jesús como nuestro cordero. Por eso es que si usted se acuerda, cuando Jesús descendía al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, ¿qué dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es importante que nosotros podamos entender.
Para la nación de Israel, hermano, recordar los detalles específicos de la obra de redentora de Dios en Egipto era importantísimo, hermano, por una sencilla razón. Y esto quisiera que usted ponga atención, porque cuando yo le dije que tengamos un vislumbre hacia las cosas del pasado, es para que podamos entender, porque note lo que le dice el Señor a Moisés y a Aarón. Dice que esto que quedaba establecido iba a ser una señal, pero también un recordatorio perpetuo. Un recordatorio perpetuo. Y por eso le digo, para los israelitas, recordar los detalles específicos de aquella obra redentora de Dios en Egipto era muy importante. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. En la Biblia, el olvido del pueblo de Dios está intrínsecamente ligado a la apostasía. Oiga lo que le estoy diciendo esta noche. Por eso es que yo le digo, al mismo tiempo, la Biblia testifica repetidamente la fidelidad de Dios para recordarnos a nosotros sus promesas, para recordarnos siempre sus promesas. Y yo quisiera que esta noche, hermano, observe aquellos pasajes que están justamente diciendo o confirmando lo que yo le estoy diciendo esta noche. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 dice, por tanto, dice, cuídate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Cuándo ha sido? ¿Cuánto dice? Todos los días. Si bien es cierto, era una celebración anual, pero la conciencia debería ser diaria. Por eso dice, para que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Tengan cuidado pues que no sean que se olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. En los postreros días, dice el verso 30, cuando estés angustiado y todas esas cosas que te sobrevengan, dice, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es un Dios compasivo, no te abandona, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Aquí hay algo muy importante, hermano. El contraste que se observa en estos y otros muchos pasajes aquí en la palabra es tan evidente en relación a Dios. Hermano, las Escrituras nos muestran algo muy importante. Él, óigame, Él no se olvida del pacto y sus promesas. Eso dice el libro de Deuteronomio 4:31. O el 26:13. ¿Qué significa eso? Dios es fiel, hermano. Y de eso debemos nosotros estar plenamente convencidos. Pero en relación al pueblo de Dios, hermano, constantemente, en relación a nosotros, vemos que cuando el pueblo olvida las obras de Dios, inevitablemente se vuelve a la idolatría. En otras palabras, amados hermanos, al instituir la celebración memorial de la Pascua, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios proveía a su pueblo un medio de gracia que les permitía, que les ayudaba a preservarse en la fe y en la obediencia al pacto. ¿De qué? De recordar todos los días de su vida, la maravillosa obra de redención de Dios. Yo no sé si usted se alegra de esto. Yo no sé si, hermano, la celebración de la Pascua usted tenía la claridad de pensamiento desde esa perspectiva. Por eso, hermano,
al estudiar nosotros acerca de la Pascua en el Antiguo Testamento, en lo que estamos viendo, necesitamos nosotros asegurarnos de enfatizar ciertos principios que son fundamentales. Si usted quiere, anote en casa. La Pascua primeramente es una celebración ¿de qué? De la obra amorosa de Dios por su pueblo. Es lo primero, hermano. En ella, ¿qué hizo Dios? Dios pasó por alto las casas de los israelitas imperfectos, como yo les decía, y pecadores, el día que Dios juzgó a Egipto. Y les pasó por alto en base, ¿qué? Al sacrificio de un cordero inocente. Por tanto, hermano, creo que usted y yo debemos celebrar a Dios en la Pascua. Ahora, ¿cuál es el propósito o cuál sería el propósito de esa celebración? Es perpetuar, es decir, es dar al pueblo de Israel una motivación. Estoy hablando desde la perspectiva del Antiguo Testamento, pero apropiémonos de esa promesa. El propósito de esa celebración es perpetuar, es decir, es dar al pueblo de Israel y a nosotros una motivación constante. Además, esto es muy importante, además de una memoria visible y activa que fortalezca espiritualmente para permanecer, ¿qué? Fieles en su adoración y servicio a Dios que nos redimió. Eso hizo por la nación de Israel. Cristo Jesús y eso hizo por nosotros. Ahora, yo quiero, hermano, ir delineando un poquito lo que es la Pascua en el Nuevo Testamento. Y aquí tiene que ver algo muy importante, hermano, que es la certeza de redención y el anhelo de comunión. En el Nuevo Testamento, hermano, hay muchos pasajes que están asociados a la celebración de la Pascua. Y estos pasajes se encuentran en los evangelios, tanto de Mateo, de Marcos. Si usted quiere anotar la cita, está en Mateo 26, del 17 al 19. O en Marcos tenemos en el capítulo 14, del 12 al 25. Lucas 22 es muy importante porque está muy delineado. Lucas 22, del 7 al 23. Y en Juan también tenemos en el capítulo 13, versículo 21 al 30. La Pascua, amados hermanos, judía, fue celebrada, consumada y redefinida. Oiga lo que le quiero decir esta noche. Y redefinida por nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Él utilizó esta, es decir, la Pascua, la más importante de las fiestas judías, como el punto inicial, como el punto de partida para la institución de la Cena del Señor. Y sobre todo, la inauguración de aquel nuevo pacto establecido sobre nuevas promesas. Y yo quisiera tomar el texto de Lucas porque es el que más o menos nos va a permitir analizar y analizar aquellos aspectos esenciales de la Pascua en el nuevo pacto. Y mire lo que dice el libro de Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo intensamente, oiga qué tremendo esto. Intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes. ¿Antes de qué? Antes de padecer. Porque les digo, oiga, qué aseveración de Jesús, porque les digo, nunca más volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tome mucha atención a esto. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando, dice, una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo, que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Mire lo que dice nuevamente, hasta. Hay un hasta que venga el reino de Dios, hasta que se establezca el reino de Dios. Y tomando el pan,
después de haber dado gracias, dice que lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto, oiga. El Señor les dice a Moisés y Aarón que este será un pacto perpetuo. Y después Jesús manifiesta que su acción y lo que le iba a acontecer como el cordero que tenía que ser inmolado, Él dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es dada. Hagan esto en memoria de mí. O sea, todas las veces que partamos el pan, todas las veces que celebramos la Santa Cena, es un recordatorio memorial del sacrificio de Cristo Jesús. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Ahora, hermano, note algo muy importante. Hay un detalle que me llama la atención después de leer este pasaje. Hay varias cosas que podemos resaltar. Primero, hermano, aquí podemos ver un profundo anhelo de parte de Dios en entrar en comunión. En entrar en comunión. Es vital comprender en la cena. En la cena para Dios es un momento anhelado de comunión con su pueblo elegido, con su pueblo amado. Es un momento de gozo expectante. Es un momento de gozo sostenido. ¿Sostenido qué? En la certeza de la redención futura. El anhelo del Salvador, hermano, no ignora, oiga, no ignora el padecimiento de la cruz, sino más bien lo que hace es reconocer como el perfecto cumplimiento de la promesa de Dios que hizo Él, que lo hizo el Señor, de otorgar a su pueblo su presencia para siempre. Somos beneficiarios de esa gracia. Usted y yo somos beneficiarios de esa gracia inmerecida, hermano. Cuando nuestra redención sea consumada en el reino de Dios, como dice la palabra del Señor, será finalmente completamente establecido. Y ese gran momento que ocurrirá, lo celebraremos en la cena, pero ¿dónde? En la presencia inédita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios anhela darnos la gloriosa comunión de su presencia, hermano. Segundo, ¿qué más podemos? ¿Qué detalle podemos recalcar de esto, hermano? Una ceremonia modificada y un nuevo significado otorgado. Tómeme mucha atención a esto, hermano. Ahora usted y yo damos gracias, no por el Cordero que libró a Israel de Egipto, sino por el Salvador, el Cordero de Dios, que con su cuerpo y su sangre otorga eterna redención a todo aquel que ejerce fe en Él, a todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Qué precioso. De esta manera, la última Pascua se convirtió, porque dijo el Señor dice, cuánto he anhelado, cuánto he querido celebrar esta Pascua con ustedes. Pero aquí hay algo muy importante. Esta última Pascua se convirtió en la primera Santa Cena. Es decir, llegó a establecerse un símbolo visible de la inauguración de aquel nuevo pacto, según lo que dice Lucas 14:20. Esta cena ya no apunta más hacia el pasado, hermano, a la liberación de la esclavitud temporal del pueblo hebreo que estaba ya en Egipto, sino apunta al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos eterna libertad y redimirnos de la esclavitud del pecado para siempre. Eso es el asunto, esa es la esencia
de la Pascua, hermano. Hay dos elementos muy importantes que se transforman en elementos memorables que quisiera tratar como tercer punto. ¿Y cuáles son esos dos elementos que se establecen importantes? La copa y el pan. Ya no habla de ese cordero, ya no habla de las hierbas amargas, ahora habla de la copa y el pan. Es por esta razón, hermano, que en la Santa Cena nosotros ya no sacrificamos un cordero, ni derramamos sangre. ¿Por qué? Porque nuestro cordero, es decir, Cristo, fue ya sacrificado por nosotros. Fue sacrificado por usted y por mí. Es decir, hermano, en aquella Pascua que Cristo Jesús celebró, estaba establecido lo que Él iba a hacer de una manera definitiva, para siempre. Y con ese cumplimiento, dice que nosotros hemos obtenido eterna salvación para siempre. Usted y yo tenemos eterna salvación como su pueblo escogido. Ahora, quiero ir terminando, hermano, por razones de tiempo. ¿Esto se ha transformado en una celebración? Sí. Al igual que el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua, nosotros también celebramos con gratitud el sacrificio del Hijo de Dios. La cena del Señor nos recuerda, a usted y a mí, nos recuerda que ahora vivimos en una nueva etapa, en el programa del reino de Dios. Ahora somos beneficiarios. Ahora sobre nosotros está esa gracia sustentadora de Dios a través del nuevo pacto inaugurado en la cruz del Calvario. Además, hermano, es muy importante que nosotros podamos entender, la cena nos recuerda algo muy importante, que nuestra esperanza está en el futuro, en la consumación del reino de Dios. Al comer usted el pan, al beber la copa, esperamos con plena certidumbre el día en que el reino de Dios sea establecido de una manera completa. El día en que nuestra redención llegue a su conclusión gloriosa. Ese día nosotros, usted y yo, vamos a celebrarlos una vez más en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermano, quiero terminar diciéndole que esta es una invitación a un recordatorio activo. Hacemos, como dice la palabra del Señor, esto en memoria de Él. El cristiano no celebra con recuerdos pasivos, hermano, sino con actos significativos. Recordamos al Señor, recordamos su amor, recordamos su misericordia, recordamos su gracia, recordamos su obra sacrificial por nosotros. Actos que en el presente que nosotros estamos viviendo nos pueden trasladar a valorar el pasado, pero también trasladarnos a un futuro esperanzador, donde el delineamiento de sus promesas traigan a feliz cumplimiento. Comemos el pan y bebemos el vino, y al hacerlo regresamos a aquel viernes donde el perfecto amor de Dios, de lo que describe Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo y que dio a su Hijo, donde ese perfecto amor de Dios por nosotros se desplegó de una manera gloriosa allá en la cruz del Calvario. Pero también, hermano, al mismo tiempo, al celebrar la Pascua, saltamos también aquel domingo al gozo de la tumba vacía, a la realidad de aquel Cristo resucitado y glorificado. Y de ahí somos nosotros llevados al futuro, es decir, a la consumación del reino, cuando nosotros, de una manera literal, hermano, nos sentaremos con Él y celebraremos su sublime gracia
y adoraremos para siempre a nuestro Rey y soberano Dios. Es una celebración, hermano, no solo de la muerte, sino de la resurrección. Podemos celebrar gozosos la muerte de nuestro Mesías. ¿Sabe por qué? Porque proclamamos su resurrección. Él ha resucitado. Él está, como dice la palabra del Señor, a la diestra de Dios Padre. Pero también hay una palabra de esperanza. Él vendrá otra vez. Él nos llevará consigo para gozar junto a Él para siempre. La cruz consuma la expiación, pero no es el fin de la salvación. El fin de la salvación está en la resurrección corporal de Cristo Jesús y de cada uno de sus hijos. Yo quisiera esta noche saludar a todos los hermanos que se han conectado. Gracias por la vida, bendecimos sus vidas y sé que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con cada uno de nosotros. Sabemos que hay mucha necesidad en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y vamos a tener muchas actividades en el transcurso de estas 2 semanas. Vamos a tener un tiempo de reflexión. Estaremos ya haciendo la respectiva comunicación de todas aquellas actividades que nosotros vamos a realizar por esta Semana Santa. Antes de terminar, hermano, quisiera terminar observando algunos aspectos adicionales en relación a la Pascua y la Cena del Señor, presentes en el último pasaje del Nuevo Testamento, asociado a la Pascua cristiana, que es la Cena del Señor. Porque todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y esto quisiera que esta noche, hermano, usted medite. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Primera de Corintios 11, 26 al 29. Como hemos visto, hermano, a lo largo de las Escrituras, la Pascua y la Cena son unas celebraciones. Y en la Cena y en el Domingo de Resurrección celebramos nosotros al Salvador. Sin embargo, existe siempre un elemento sagrado y solemne. Existe el dolor de la realidad presente. Existe la realidad del pecado. Tal como en el Antiguo Testamento, dice que primero celebraban comiendo pan de aflicción, hierbas amargas, símbolos de angustia de Egipto. Nosotros también llegamos al Domingo de Resurrección cargados con el dolor del mundo y muchas de las ocasiones del pecado. Pero debemos nosotros observar con mucho detenimiento lo que acabamos de leer este pasaje. Contrario a la práctica que hacen en muchas congregaciones, la realidad del pecado en el creyente, hermano, no es una exhortación a la abstención para no cenar, sino una invitación a la comunión y al arrepentimiento. El texto no dice, pruébese cada uno a sí mismo y absténgase. En cuanto a la celebración, en cambio dice, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Tal como nuestro Señor y Salvador anhela la comunión de la última cena con sus discípulos, Dios, aún nuestro Padre Celestial, anhela nuestra comunión. Es verdad, nuestro pecado cotidiano es un obstáculo, muchas las ocasiones autoimpuesto, pero ya Cristo lo venció en la cruz. Y en cada celebración de la Santa Cena del Señor nos exhorta ¿a qué?
a probarnos, pero también a arrepentirnos. Nos exhorta a ¿qué? A venir a comer y recibir nuevamente la gracia del perdón que el pan y la copa simbolizan. En la cena, nuestro Salvador, nuestro Señor, está verdaderamente presente y aún nos ofrece a usted y a mí su gracia sustentadora. Solo necesitamos ¿qué? Un corazón contrito y humillado, y acerquémonos al Salvador, que Él, hermano, le espera a usted y me espera a mí anhelante. Yo quiero esta noche orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Que el Señor sea añadiendo una bendición y una gracia especial, y que esta meditación de la palabra sirva de mucho a cada uno de ustedes en sus casas. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia, por tu infinita bondad, por haber delineado ese plan de redención, de salvación para nosotros, tus hijos. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice tu palabra, mas tu amor inconmensurable, tu gracia y tu misericordia, Señor, hicieron que tú proveyeras, como dice tu palabra, un mejor camino. Hoy queremos dar una respuesta de fe a todo lo que tú has hecho. Hoy queremos honrarte a ti, Señor, valorar lo que tú hiciste por cada una de nosotros, Padre. Te honramos y te bendecimos. Tú eres, Cristo Jesús, nuestra Pascua. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres quien ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado y aquí andamos en novedad de vida. Ya no con la levadura de maldad, ahora somos nueva masa, dice tu palabra, Señor. Como aquellos panes que se servían sin la levadura del pasado, Señor. Libres de mala conciencia, como dice tu palabra, Señor. Queremos recordar permanentemente y valorar permanentemente el sacrificio tuyo en favor nuestro, Señor. Perdónanos, perdónanos, Padre. Ten misericordia, nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Y aprovechamos este tiempo para esforzarnos nuevamente en ti, Señor. Nos rendimos en tus brazos y te damos gracias, Padre bendito. Oramos por las necesidades de nuestros hermanos, necesidades materiales, necesidades de trabajo, necesidades de salud. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, toda dolencia en el cuerpo, toda dolencia en el alma, Padre, sea atado, ligado y echado fuera en el nombre todopoderoso de Jesús. Que el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad, Señor, sea traída a la realidad presente, Padre. Por tus llagas hemos sido sanados, por tu sangre, Señor, hemos sido limpios, Padre. En el nombre todopoderoso de Jesús te damos gracias. Bendice a cada familia, a cada hermano en sus casas, en sus hogares. Bendice sus entradas, sus salidas, Padre. En el nombre todopoderoso de Jesús. Al único sabio Dios sea el honor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Queremos terminar este espacio, hermano, dándoles algunos anuncios. Este día, sábado, a partir de las 3 de la tarde, pues tienen la reunión nuestros queridos jóvenes. Así es que rogamos a los padres de familia que envíen a sus jóvenes a esta reunión. Ya están en unas actividades muy importantes. Igualmente, amados hermanos, el día domingo continuamos con nuestra celebración, nuestra reunión familiar. 2 servicios tenemos, el primer servicio a partir de las 8:30 de la mañana y el segundo servicio a partir de las 10:30 de la mañana. Quiero hacerle notar que el segundo servicio será transmitido a través de nuestros canales. E igualmente, hermano, tenemos el día martes la reunión del adulto mayor. Es un espacio donde
nuestros adultos mayores están teniendo actividades, están siendo nutridos por la palabra y tienen un tiempo de coinonía y de comunión. Así es que extendemos esta invitación a todos los hermanos que quieran participar el día martes. Si usted quiere ser parte en colaborar con nuestro ministerio, ahí tiene usted en pantalla una información a la cual nos puede llegar sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones. Nuestra hermana Sandrita Castro es la encargada de esta actividad. Igualmente, el próximo miércoles, Dios mediante, pues estaremos con un programa más de interacción. Este espacio creado para resolver dudas y pues dar consejos conforme a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente, un abrazo muy grande y que la gracia del Señor esté este resto de semana. Muy buenas noches, Dios les bendiga.